Vamos a ver el segundo caso, donde en este caso vamos a tener un triángulo, ¿sí? En R2, que está delimitado por estos tres puntos, el 0, 0, después tenemos el 1, 1 y el 1, 0. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar los extremos de esta función en el mismo, ¿ok? Restringida a este dominio. Fíjense, si lo dibujamos, vamos a tener los tres puntos, por ejemplo, el 0, 0, que sería este, el 1, 1 y el 1, 0. Entonces hay que tratar de ver cuánto nos da la función en cada caso, ¿no? Entonces, en este caso se puede usar de varias maneras. Podríamos aplicar, por ejemplo, ya que es el dominio de una parte restringida, se puede aplicar o bien digamos, la teoría de optimización por parte de lo que sería, supongamos, las derivas parciales comunes con Lagrange, o directamente evaluar la función en cada uno de los segmentos de las rectas y ver efectivamente en cuál segmento está el máximo o el mínimo, ¿no? Entonces vamos a arrancar primero de la siguiente forma. Este sería el triángulo T. Pero entonces, de este triángulo, nosotros tendríamos una región, vamos a llamarle a la región A, donde la región A va a ser, por un lado, el interior de A, que A podemos llamarlo como A sub 0, que es el interior del triángulo, ¿sí? Y luego tenemos el borde de A, que en este caso tenemos los tres bordes del triángulo, que son estas tres rectas. Vamos a marcarlas si quieren con recta 1, recta 2 y recta 3. Acá lo que habría que hacer en cada caso sería, ya les digo, por la forma que tiene este borde, eso es un tema más de probar que funcione y que no, pero en este caso lo que habría que hacer sería calcular cuál sería la fórmula paramétrica, por ejemplo, de cada recta, entre dónde está comprendida esa parametrización y luego componerla con la función original. Sería más efectivo que usar Lagrange porque ya les digo, es una función o una región suave a trozos. No tiene, digamos, demasiado sentido ir por Lagrange, por lo menos en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar primero, esto sería la primera parte, que sería calcular, como siempre, las derivadas de esta función y luego ver qué puntos cumplen con extremos críticos dentro del triángulo, y luego en la segunda parte es componer con cada trozo de rectángulo en general. Entonces esta función, si la escribimos de vuelta, nos va a quedar como y menos x más 3, todo esto a la menos 1. Vamos a arrancar por la primera parte, que es calcular las derivas parciales e igualarlas a 0, ¿no? Entonces tenemos menos 1 por y menos x más 3, todo esto a la menos 2 por la derivada de x, que nos queda como menos 1. O sea que esto menos por menos es más, va a quedar como 1 sobre y menos x más 3, todo esto al cuadrado. Si calculamos la derivada parcial respecto de y es lo mismo. Vamos a tener, fíjense, menos 1 por y menos x más 3 por 1, con lo cual vamos a tener menos 1 sobre y menos x más 3 al cuadrado. Si queremos ver cuáles son los puntos que se anulan, fíjense lo que ocurre en estas dos funciones, ¿no? Ahí de esta parte no se va a anular ninguno porque para que se anule un cociente, como puede ser en este caso de estas dos funciones, tiene que ocurrir que el numerador sea 0, no importa lo que pase en el denominador. Como obviamente es una constante, vale siempre 1 o menos 1, no hay ningún punto que cumpla con esta condición de que las derivas parciales sean 0. Entonces eso quiere decir que esta función, supongamos que no la estamos restringiendo al triángulo T, no tiene máximo y mínimo absoluto. Y menos obviamente va a tener dentro de ese conjunto a sub 0. Con lo cual, como ahí no tenemos ningún punto, lo que queda por hacer es ir viendo cada parte de las rectas que forman ese triángulo, ir componiéndolos con la función y después tratando de ver cuánto nos queda en cada caso. Entonces ahora vamos a ver cada una de las rectas. Fíjense. Vamos a empezar con, por ejemplo, la recta 1. La recta 1, en este caso, si ustedes observan el gráfico, es una constante donde i vale 1, ¿sí? En este caso. Entonces la recta 1 va a ser la forma x1 y x a su vez está entre 0 y 1, que son los extremos de los dos puntos. Entonces vamos a tener que x está entre 0 y 1. Entonces vamos a componer la función compuesta con la recta 1, en este caso va a ser f de x1, entonces vamos a tener 1 sobre 1 en y menos x más 3, o sea que esto nos queda como 1 sobre menos x más 4. ¿Ok?
Entonces ahora vamos a llamarle a esto para simplificar un poco la nomenclatura f sub 1, que esto nos queda como menos x más 4 a la menos 1. Acá tenemos que hacer lo de siempre, ¿sí? Derivar la función y tratar de ver si hay algún máximo o mínimo en esos puntos, y también lo que es importante en este tipo de segmentos es evaluar la función en los extremos del segmento, porque ya les digo, acá puede pasar algo, puede haber una derivada restringida en ese punto, ¿no? Entonces, derivamos respecto de x, nos queda menos 1 por menos x más 4 a la menos 2 por menos 1. Esto va a quedar como 1 sobre menos x más 4 al cuadrado. Bueno, claramente esto no se anula, ¿sí? O sea que por este lado tenemos vacío, pero vamos a evaluar esta función en los extremos. Por ejemplo, en x0, ¿sí? Que esto nos va a quedar como 0 más 4 a la menos 1, que esto nos da como un cuarto. Esto lo vamos a dejar como dato en standby, ¿sí? Y luego la imagen ahora en el otro extremo, que es en 1. Entonces esto nos queda menos 1 más 4 a la menos 1, que esto nos queda como un tercio. ¿Okay? Entonces vamos a ver, porque la idea justamente es en todos los puntos tratar de evaluar si la función efectivamente, cuál es el máximo mínimo, tenemos que comparar exactamente esos puntos. ¿No? Entonces vamos a pensar ahora la recta 2, en este caso va a ser una constante que es que x valga 0, y ahí va a estar comprendida entre 0 y 1. Entonces vamos a tener la recta 0 y en este caso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer f compuesta con la recta 2, va a ser f de 0i, o sea que en este sentido tenemos 1 sobre i menos 0 más 3. F sub 2, vamos que le llamamos para simplificar un poquito, esto nos queda como i más 3 a la menos 1. Cuando derivamos, esto nos queda menos 1 por i más 3 a la menos 2 por 1. Tampoco se anula, fíjense que volvemos a tener el problema de que en el numerador no tenemos 0. Entonces esto vacío. Entonces tenemos que evaluar nuevamente en los dos extremos. Si hacemos f, digamos, f sub 2 en 0, esto nos va a quedar como 1 sobre 0 menos 0 más 3, que queda como un tercio. Y luego en el otro extremo, que es en 1, nos va a quedar como 1 sobre 1 más 3, que es un cuarto. Y finalmente repetimos todo el proceso, pero para la recta 3, perdón. Recta 3, que en este caso, si ustedes se fijan en el gráfico original, es la función identidad porque pasa por 0, 0 y pasa por 1, 1. O sea, la recta en este caso va a ser y igual a x, con lo cual, obviamente en este caso, si lo componemos en términos de x, por ejemplo, x va a estar entre 0 y 1 de la misma forma. Entonces vamos a tener la recta va a ser x sub x, f compuesta con r sub 3, en este caso nos va a quedar como 1 sobre x menos x más 3, o sea que queda como un tercio. Es una función constante. Con lo cual, como es una función constante, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es que básicamente, nosotros lo que tenemos básicamente es que la función en todo punto de esa recta va a valer un tercio. ¿Okay? Fíjense que, obviamente, como es lógico, un tercio vale en los dos extremos, que las imágenes en los dos extremos que habíamos calculado para las otras partes de la recta, y luego la otra parte que nos había quedado como un cuarto. Entonces esto sugiere, de alguna forma, que la función tiene su valor máximo en un cuarto y su valor mínimo en un tercio, ¿sí? Pero para eso tenemos que hilar un poco más fino y tratar de ver lo siguiente. Tenemos que pensarlo porque justamente es algo que no estamos seguros. Entonces, fíjense, la función tiene esta forma. Una forma fácil de darnos cuenta de esto es buscando lo que se llaman las curvas de nivel. Curvas de nivel es decir que esto va a valer una constante k, por ejemplo. Entonces, como va a valer una constante k, tratemos de buscar esto de alguna forma. Si k, obviamente, nosotros piénsenlo de la siguiente forma. Curvas de niveles, si estamos en un gráfico de R3, básicamente es, en este sentido, cómo van variando. Bueno, nuestro triángulo es, por ejemplo, esta región en rojo que vemos acá. ¿Ok? Si lo pasamos al plano. Entonces el triángulo, o sea, las curvas de nivel lo que van a hacer son cortes a z constante. ¿Cómo está cortada nuestra función? Entonces vamos a tener, fíjense, de esta igualdad yo voy a despejarlo de y en función de x, para dibujarlo nuevamente en el plano. Entonces tenemos, yo elevo esta función, por ejemplo, voy a elevar todo a la menos 1 con el objetivo de despejar y. ¿Okay? Entonces voy a tener y menos x más 3, me queda como 1 sobre k, y cuando despejo me va a quedar y es igual a x más 3, menos 3, perdón, más 1 sobre k. O lo que es lo mismo, esto me va a quedar como x, menos, o sea, más 1 sobre k,
menos 3. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vamos a graficar, volvemos a la gráfica que teníamos antes, ¿sí? Y volvemos a nuestro dominio, que en este caso tiene esta forma, ¿no? Bueno, estas son todas rectas de pendiente 1, ¿sí? Y una constante que va variando según el nivel de curvas. Entonces, las curvas de nivel son siempre paralelas, de hecho, a una de las caras del triángulo. Coincide porque una de las caras del triángulo era y igual a x. Correcto, con lo cual, en ese caso, fíjense que en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que habíamos dicho, que el valor de un tercio, esta es una curva de nivel, es constante, y el que pasa por un cuarto es el máximo y también es constante. Entonces, toda curva de nivel que pase por ese, digamos, o por lo menos por ese triángulo, va a ser una recta constante de esa forma, aun cuando no sea lo que, digamos, lo que habíamos esperado. Entonces, conclusión, nosotros tenemos que el máximo, en este caso, o los máximos, va a estar en el punto 0, en el punto 0,1, ¿sí? Y la imagen del 0,1 va a valer un cuarto, y los mínimos, en este caso, van a estar en toda la recta de igual a x, y su imagen va a valer un tercio. Tiene eso como resultado importante. Ahora, fíjense qué es lo que pide este problema respecto al punto anterior. Entonces, después lo que pregunta el problema, fíjense que tiene que ver con la siguiente integral, ¿no? Nosotros vamos a tener, por un lado, que hay una integral, en este caso la integral sobre este dominio de la función t, de 1 sobre y menos x, la misma función, ¿sí? Diferencial x, diferencial y, y ese dominio va a estar entre un sexto y un cuarto, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para tratar de buscar, digamos, la definición o tratar de integrar esta definición? Acá la idea justamente es tratar de ver si podemos valernos de lo que está probado en el ítem anterior. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tratar de ver que evidentemente la función, ¿sí?, esté entre un sexto y un cuarto, sin llegar a calcular la integral, o se puede calcular también y chequear cuánto nos va dando esto, ¿no? Obviamente se puede hacer un paso doble. Para esto hay que usar un poco la imaginación porque el ejercicio pide exclusivamente que nosotros usemos lo del ítem anterior. Entonces yo les planteo lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros habíamos interpretado a nivel fino de lo que ya teníamos hasta acá? Bueno, nosotros hemos dicho que las curvas de nivel eran constantes, ¿sí?, y que su valor mínimo en esta región iba entre un tercio a un cuarto. Eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Si nosotros graficamos nuestra función, vamos a pensarlo desde R3, vamos a pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos para un tercio, ¿sí?, supongamos que lo imaginamos acá como un tercio para z y para un cuarto. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, vamos a hacer, yo lo voy a dibujar tipo prisma. Entonces tenemos esta recta que pasa por un tercio y acá tenemos el punto 1. La gráfica de la función en general, si ustedes se fijan, tiene forma hiperbólica, o sea, tendría esta forma que ustedes ven acá. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros vemos, podemos calcular, supongamos, la integral, obviamente, sería esa forma hiperbólica, todo lo que está por debajo, tomando esa forma hiperbólica como techo, ¿sí?, como techo de lo que estamos viendo, hacia abajo. Eso sería una manera. Pero, ¿qué es lo que nos asoma o lo que nos plantea el problema? Por ejemplo, nosotros podríamos calcular esa parte o esa área, o ese volumen, perdón, sería o estaría acotado entre la parte del prisma superior, ¿sí? Supongamos que yo del prisma superior lo voy a dibujar acá en rojo, es decir, el prisma que tiene el borde en un cuarto y esta recta que va a valer un cuarto para z, y luego el prisma inferior, que en este caso sería el de un tercio, que vendría a estar por este lado. Entonces nuestro volumen estaría comprendido entre esos dos prismas. Esa sería la interpretación de lo que vimos recién. En este caso, el mínimo, ¿sí?, es el que está en un cuarto y el máximo es el que está en un tercio, ¿no? Obviamente, por lógica razón, me pasa un tema de plantearlo. Pero fíjense que de lo que nosotros venimos viendo, que esto es un tercio y esto es un cuarto, deberíamos trabajar pensándolo de la forma como lo demostramos recién. Es decir, tratar de calcular que la integral bajo la curva de esa, o bajo la superficie de esa función nos tiene que quedar comprendida entre esas dos partes, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que nos planteaba el ejercicio
en ese caso, ¿no? Vamos a tener que demostrar la integral, ¿sí?, de t de 1 sobre i menos x más 3. Esto va a estar entre un cuarto como máximo y un sexto. Entonces, lo que podemos hacer es, como ya encontramos cuál es el valor máximo y mínimo, volvemos a repetir el esquema. Esto sería en x en y. Nosotros tenemos para z un tercio, que es el máximo, y un cuarto, ¿no? Entonces, para el dominio de la función, nosotros habíamos dicho que es esta parte en rojo. Vamos a tener dos prismas, fíjense. Un prisma con techo en un cuarto y otro prisma con techo en un tercio, ¿sí? La función va a tener, digamos, una parte acá en rojo hacia abajo, pero básicamente ese sería el tema. Entonces vamos a tener, supongamos, el volumen superior vamos a llamarlo volumen 1 y el volumen inferior volumen 2. Entonces volumen 1, esto nos va a quedar como, fíjense, x, como siempre, va a estar entre 1 y 0, y va a estar entre 1 y x, y z, en este caso, va a estar entre un tercio y 0, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el volumen 1 nos va a quedar la integral entre 0 y 1, de la integral entre x y 1, de la integral entre 0 y un tercio, ¿de qué? De diferencial z, diferencial y, diferencial x. Entonces esto nos va a quedar entre 0 y 1, entre x y 1, de z, entre un tercio y 0, diferencial y, diferencial x, ¿correcto? Entonces vamos a tener entre 0 y 1 de un tercio, ¿sí? Acá vamos a tener y entre 1 y x, diferencial x. Esto nos va a quedar, seguimos acá abajo, un tercio por la integral entre 0 y 1 de, en este caso, fíjense, nos va a quedar esta integral respecto de y, que nos va a quedar como 1 menos x, diferencial x. O sea que esto queda como un tercio por x menos un medio de x al cuadrado, todo esto entre 1 y 0. O sea que esto tenemos un tercio, entre 1 nos va a quedar como 1 menos un medio por 1 al cuadrado, ¿sí?, menos 0 sobre 0, menos 0 menos 0, un tercio con un medio, esto nos va a quedar con un sexto, ¿sí? Entonces, ese sería el tema, vamos a tener a un sexto en este caso, ¿de acuerdo? Bien, entonces en este caso el volumen con volumen mayor va a quedar para un sexto, ¿sí? Y luego nosotros tenemos en este caso lo siguiente, tendríamos que demostrar cuánto nos queda el volumen, pero ahora sí para la parte con un cuarto. Entonces acá lo que hay que hacer es lo mismo, pero para un cuarto, es decir, el techo va a ser un cuarto, entonces tenemos un cuarto acá, un cuarto acá, un cuarto acá. Digo, para no repetir de vuelta todas las cuentas, y acá en este caso lo que vamos a tener es que esto nos va a quedar como un octavo. Pero fíjense, hasta ahora nosotros lo que hemos definido es que un sexto va a quedar más grande que el volumen que nosotros habíamos definido, con lo cual en ese caso nuestro volumen, si decimos que tiene que ser menor que un cuarto, hay que hacer una corrección acá porque el examen está planteando que el volumen del cubo o el volumen de la función está entre un sexto y un cuarto, y de hecho si nosotros lo calculamos desde 0, lo que nos va a quedar es que nos va a quedar aproximadamente 0,15. Esto, si ustedes lo pasan a decimal, les queda como 0,16 periódico, y esto les va a quedar con 0,25. Entonces ojo, porque acá esto, si hacen la integral, les va a quedar como 0,15 monedas, con lo cual acá contradice lo que estamos viendo de esta parte. Creo yo, si no me equivoco, que en este caso lo que se está pensando es en buscar otro, buscamos en este caso sería en un octavo, por ejemplo, que sería otra parte o otra parte similar. Pero, por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos el volumen entre un cuarto y un tercio, el volumen de un sexto, o sea, la integral, ¿cómo sería para mí, que estaría bien hecho el ejercicio? En este caso sería el área del volumen 1, que en este caso nos queda como un octavo, y el área del volumen 2, que nos queda como un sexto. Entonces, en este caso, al hablar de un octavo, fíjense que en este caso lo que vamos a tener es 0,125, ¿sí? Después acá vamos a tener 0,15 y monedas, y luego vamos a tener en este caso para un sexto 0,16 periódico, y ahí sí está cubierta la desigualdad. Entonces nada, vale esa pequeña aclaración para el enunciado del ejercicio.
Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.